Buenísimos días, chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me apetecía ya grabar un vlog porque van a ser 2 días un poquito diferentes en los que me vais a acompañar, ya que vais a veniros conmigo a unas jornadas sobre aceite de oliva que se celebran aquí en Córdoba, en concreto en Rabanales. Así que voy para allá. Allí fue donde estudié biología, así que me hace mucha ilusión volver porque hace un montón de tiempo que no he ido. Y las jornadas duran durante toda la mañana de hoy y toda la mañana de mañana. Y además me acompañaréis a hacer a Ellen, que esta tarde quiero dedicarle bastante tiempo. Os contaré y os haré un update de cómo han sido pues estos primeros días o estas primeras semanas del caballo en casa. Ha cambiado muchísimo desde el día en el que llegó. Y bueno, os contaré un poquito todo, haremos la cuadra, os enseñaré un poco la rutina que estoy siguiendo con ella ahora mismo, que la verdad que es que nos estamos adaptando súper bien la una a la otra y además yo creo que ella también se ha adaptado bastante bien. Y nada, pues ese es el plan, que os vengáis conmigo durante este vlog. Tengo bastantes cositas que contaros, bastantes cositas que enseñaros y a ver qué tal se dan las jornadas, porque la verdad que a mí me apetece muchísimo asistir a ellas. Y creo que para Gestagro nos van a venir muy bien. Así que vamos para allá. Hoy se ha levantado Córdoba con una niebla increíble. Luego también tengo que ir a comprar como un suplemento que me recomendó ayer el fisio, porque el otro día me dio un latigazo cervical y me duele muchísimo el brazo. Realmente me duelen como los dos, pero sobre todo el izquierdo me duele muchísimo. Y ayer estuve en el fisio hasta súper tarde y me recomendó un suplemento que tengo que ir a buscar luego a ver si me da tiempo también. Y quiero enseñaros también algunas cositas que he comprado, porque en casi todos los blogs tengo cosas que enseñaros, pero es que estoy haciendo como acopio de básicos y quiero enseñároslo, porque sí que es cierto que tengo muchísima ropa, como he dicho siempre en los blogs, estoy cada vez quitando más y necesitaba reponer algunos básicos que creo que me van a venir muy bien para esta primavera y que además los tenéis en tienda por si vosotros también pues necesitáis comprar algunos básicos ahora para la nueva temporada. Así que bueno, ese es un poquito el resumen de todo. Voy ya camino de Rabanales. Me he preparado un té y me he traído un té porque aunque hay pausa para el café, pero ya sabéis que yo sin mi té mañanero no puedo. Y ahora ya mientras es la primera charla me lo tomaré, me entraré alguna cosita con el ordenador que me he traído también. Porque chicas, llevar una empresa es muy bonito, pero muy sacrificado y son muchísimas cosas, muchas cosas a la vez. Además es que muchas veces no os enseño ni la mitad de la mitad de la mitad. Vamos, no os enseño apenas nada porque es mucho trabajo de ordenador. También tenemos mucho trabajo de campo, pero yo normalmente todo el trabajo de ordenador lo llevo yo. Entonces tampoco hay mucho que enseñar y que contaros. De todas formas, bueno, vienen algunas cosas chulas con la empresa que ya pues os iré compartiendo, por supuesto, iréis viendo, pero muchas veces es simplemente estar yo delante del ordenador, a veces mucho papeleo, muchas facturas también y bueno, es un trabajo complicado. Llevar una empresa es complicado, es sacrificado, no todo es de color de rosa, lógicamente, y a veces hay que hacer malabares. Ya estoy aquí, chicos, qué recuerdos. La verdad que hace que no venía muchísimo tiempo. Anda que no he pasado horas por aquí y anda que no me he recorrido a veces este pasillo tan largo. Pero bueno, cómo pasa la vida y cómo pasa cada etapa. Por eso hay que disfrutar de cada etapa, de cada momento y saber sacarle lo mejor a cada momento, sin duda. Que simplemente si yo la tapo, pues no traspasa nada de luz, si la levanto, pues es cuando entonces puedo empezar a medir. A sellar para que cuando la meta en mi equipo, este equipo va desde los 600 hasta los 2500 nanómetros.
jornadas terminadas por hoy. La verdad que han sido súper interesantes, siempre se aprenden cosas nuevas y me encanta asistir a este tipo de eventos, de jornadas, porque también te actualiza un poco con la situación del sector y a mí me motivan muchísimo, así que salgo como con un chute de motivación y a la vez con un montón de cosas pendientes por hacer en la cabeza, porque al final no he podido hacer nada con el ordenador, la verdad, y se me han acumulado algunas cositas, así que esta tarde tengo que sacar un hueco sí o sí para avanzar. Pero bueno, la verdad que súper bien. Eso sí, he pasado un frío porque ahora se ve, bueno, no lo veis, pero mirad, se ha despejado el cielo increíble y hace un solecito muy bueno. Pero hacía un frío dentro de la sala donde hemos estado, sobre todo la primera mitad de la mañana, y he pasado muchísimo frío, así que me he tenido que poner hasta el chaquetón. Pero bueno, muy bien. Voy a ir a recoger a Fernando y no sé si vamos a irnos a comer a casa o vamos a comer por el centro. Y he ido a desayunar antes a la cafetería de aquí, bueno, una de las cafeterías que hay aquí, porque aquí en Rabanares, si no habéis venido nunca, pues aquí en este campus hay varias cafeterías, hay como 4 cafeterías y me ha traído muy buenos recuerdos porque en parte no ha cambiado nada, pero a la vez han cambiado algunas cosas y no sé, siento que me hago mayor. Me ha hecho mucha ilusión venir y mañana vendré otra vez. Mañana estaré aquí toda la mañana y mañana además tenemos también una cata de aceite por la mañana que me apetece mil. Increíble el solecito que hace ahora. Cambio de planes, al final hemos venido a comer. Vamos a probar un sitio de tapas nuevo que nos apetece un montón porque es que se ha quedado un día increíble. Pero bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Ya en casa, chicos, voy a prepararme un té, lo primero de todo, porque me lo pide el cuerpo. Hemos comido súper bien, al solecito, pero me apetece mi té de por la tarde porque en un ratito tengo que volver a salir. A ver. Voy a hacerme este té rojo y creo que no os los he enseñado, pero hice como un maxi pedido a Mandrágora. Es una tiendita de aquí de Córdoba que me encanta, tiene muchísimos tipos de infusiones, de especias, de chocolates. Y hice un maxi pedido, pedí té rojo, pedí también infusión de hinojo y anís, infusión de manzanilla, infusión relajante, salvia, hoy de fondo el microondas, infusión de menta poleo, valeriana, té verde bioecológico, estilo japonés. La verdad me gusta, pero no tiene tanto sabor como los otros té verdes. Y también pedí el té verde menta moruno, que desde que fui a Marruecos estoy tratando de encontrar el té moruno que probé allí en todos los sitios. Y no he dado todavía como con el que de verdad nos pusieron allí, que me encantó. Este se parece mucho, pero todavía no he conseguido dar con el perfecto, aunque este es, yo creo que el que más se parece de todos los que he probado. Y luego me dieron también algunas muestritas para probar el Rooibos. Rooibos Buenas Noches y té verde Patios de Córdoba, que entiendo que este tendrá como un sabor o un toque así floral. No sé, ya probaremos. De momento, té rojo. Mini cambio. Me acabo de cambiar los vaqueros. Me he puesto los pantalones de Maximilian Equestrian y vamos para afuera a hacer Aileen. Y mirad a quién tenemos por aquí, al señor Currito, que está muchísimo, muchísimo mejor. Que os conté en el primer vídeo del año que estaba malito, pero está con su tratamiento y ha mejorado un montón. Ahora, eso sí, lloriquear lo ha cogido ya como norma para recibir mimos, caricias y todo. Pero bueno, ¿a quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí? A la princesita Helen. A la princesita Helen. Voy a darle la comida a Helen ya, porque luego quiero trabajarla un poco y
Y como no le dé la comida ahora, a mí me gusta como dejarla reposar un poquito desde que come hasta que la trabajo un poco. Así que mientras voy, que tengo que ir con Curro al veterinario, voy a darle la comida. Esta señora se ha convertido en la princesita de la casa. En la princesa de la casa, además. Creo que estamos haciendo buen vínculo, chicos. Es muy dulce, es muy bonita. Le encantan los mimos. Voy a darle la comida, como os digo, y coger las puertas de esta mañana. Comida hecha. Y ahora la dejamos aquí. Te dejamos aquí y luego venimos, ¿vale? Luego vengo. Mirad lo que ha cambiado el pelo. O sea, desde el vídeo que visteis de presentación. Bueno, ya está tirando como todo el pelito de invierno. Pero mirad qué clarita está. Comparada con el vídeo de presentación que visteis. El cuello todavía lo tiene un poquito oscuro. Pero vamos, que ha cambiado muchísimo el pelo. Y yo creo que este verano va a estar ya súper, súper blanquita. Capa torda, torda, ¿eh? Así que bueno, la voy a dejar aquí comiendo y vamos para el vete. En casa de nuevo y paquetito que me acaba de llegar que voy a abrir ahora mismo antes de salir a hacer a Eli. Que creo que ya sé lo que es. Vale, es el suplemento de Avoca. Y en este caso me han enviado el Vitamin C con acerola y fuente de vitamina C. Son 14 comprimidos masticables, uno al día. Así que me vienen genial, ya los probaré. Y no tenía por qué enseñarlos por aquí, pero bueno, ya que me ha llegado, pues os lo enseño. Es este de aquí. El bote es de vidrio. Para mí es bastante importante que los botes sean de vidrio. Creo que al final el producto pues se conserva muchísimo mejor. Es este de aquí. Y nada, mil gracias a Avoca. Y ahora me voy a hacer a Aileen porque ya se está poniendo el sol. Y quiero hacerla antes de que se me vaya la luz. Y creo que no os he grabado nada en el veterinario, ahora que estoy pensando, porque es que ha sido llegar y ya justo nos ha cogido, así que perfecto, hemos tardado súper poco. Curro se pone súper nervioso, pero de verdad que es que se porta genial, así que ha sido muy rápido. Hora de pasarle la rasqueta, que le encanta. ¿Te encanta, verdad? ¿A quién le gusta esto? ¿A quién le gusta esto? Bueno, voy a estar así unos 10 minutos quitándole todo y ahora os sigo contando, pero es que mirad, o sea, mirad el cambio de pelo respecto al otro vídeo, que si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis a verlo, porque es que aquí se ve increíble la diferencia. Después de haberle dado un buen cepillado, ya tocaba revolcarse, ¿no? ¡Ven, ven, ven! Y voy a dejar por ahí una chuche. Ya se la hemos dejado limpita para hoy y hecha. Y ya nos queda solo rellenarle la nera. Digo nos queda porque está Fernando por aquí también conmigo ayudándome. La verdad que qué gustazo de que no llueva, porque es que estos días no suele entrar mucha agua a la cuadra, desde luego, pero algo se nota, sobre todo que está toda esta zona húmeda y, hombre, pues no es lo mismo. Así que se ha quedado así perfecta. ¿Quién viene por aquí andando? Después de su sesión de mimos. Estoy enseñándole ahora mismo a que ya no empiece a dar las manos y a dar cuerda. Bueno, señora, princesa, princesa, te dejo por hoy. Mañana te veo. Bueno, ahora la veo por la ventana, pero ya mañana sigo por aquí trasteando con ella. Y se nota que le ha crecido también el flequillito, ¿eh? Mira, el tupé que tiene. Bueno, aquí te quedas, señora. Aquí te quedas. Cuando ya empieza a apretar un poquito más el calor, mi idea es ponerle alguna otra espuerta por esta zona de aquí atrás, que le abrimos para que pase. Y también ponerle alguna enera más, porque la que tiene los agujeros demasiado grandes. Me gustaría encontrar alguna con un agujero un poquito más pequeño, que sea una slow feeder de verdad, y ponérsela por esta zona del paddock para que ella tenga que moverse mucho más, que la verdad que anda bastante, pero me gustaría que andase un poquito más. Y al final todo lo que sea moverse y tener que ir a buscar el alimento en un sitio, el agua en otro, todo eso es perfecto para ellos. Qué bien sienta una ducha después de todo el día.
voy a aprovechar y sentarme ahora en el ordenador, pero ya en plan a gusto, hacer todo lo que no he podido hacer hoy de ordenador, porque entre unas cosas y otras no me he sentado con el ordenador. Ha sido un día un poquito raro en ese sentido. Me estoy echando el producto ahora de Revlon, el Unique One. Me gusta cómo huele, pero el rojo típico me gusta casi más. Acabamos de cenar, he hecho un brócoli que me ha salido súper rico, pero bueno, al final no he enseñado cómo ha quedado el plato final porque ya ha llegado Fernando y nos hemos puesto a charlar. Y ahora ya voy a terminar el día y voy a leer un poquito, que me estoy leyendo el libro de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que tenía muchas ganas de leer ese libro porque he oído tantas críticas buenas sobre él que me apetecía y lo tenía como en mi lista de pendientes desde hace un montón de tiempo, así que voy a leerlo. Bueno, ya lo empecé el otro día, llevo como la mitad del libro, me está gustando mucho, pero el hype era tan alto que, bueno, no sé, no está mal. La verdad que últimamente prefiero leer mucho más libros de crecimiento personal, de empresa, de las novelas también puedes sacar muchos aprendizajes, tiene algunas frases muy buenas y me está gustando. Creo que el hype era demasiado alto y tenía las expectativas como súper altas, pero bueno, pero me está gustando, así que a ver qué tal termina el libro. Así que me voy a poner a leer un ratito, creo que me voy a ir a la cama ya a leer y nos vemos mañana, que nos espera día intensito. Buenas noches. Buenos días, chicos, 7 graditos y medio a las 7 de la mañana. Vamos para Rabanales, voy para la segunda parte de las jornadas del aceite. Acabo de llegar, me gusta siempre llegar con un poquito de margen y ya hablaros aquí tranquilamente, porque esta mañana es que cuando he salido de casa estaba todo a oscuras y tampoco se veía gran cosa. Y digo, ya llego con tiempo y mientras me termino de maquillar un poco, nada, aspecto buena cara, no me apetece maquillarme mucho hoy. Pues charlamos. Hoy es la segunda parte de las jornadas y tenemos, como dije ayer, una cata de aceite, pero el programa estaba mal, nos lo dieron erróneo y no sabemos exactamente qué programación vamos a tener hoy, cosa que a mí me pone un poco nerviosa porque a mí me gusta tener todo bastante controlado y realmente pues aprovechar el tiempo porque llevo muchas cosas para adelante. Pero creo que hoy va a ser toda la mañana, según nos indicaron, cata de aceite y creo que luego tenemos una visita, se supone que teníamos una visita a una almazara, pero creo que al final no sé si se va a hacer o se va a hacer una visita a otro sitio. No nos han informado de nada. Entonces, bueno, a ver qué tal lo que nos encontramos hoy. Yo me he traído de todas formas el ordenador porque como no sé muy bien cómo va a ser la mañana o si tendremos algún tiempo muerto o algo, tengo que aprovechar porque tengo que averiguar algunas cosas con el gestor y trabajo. Básicamente trabajo, así que cualquier ratito hay que aprovecharlo. He aparcado un poquito más cerca que ayer, porque ayer aparqué por el Paraninfo y hoy he aparcado un poquito más cerca por tener más a mano el coche. Y nada más, vamos a empezar con el día a tope de motivación. Os deseo que tengáis también muy buen día. Decidme cuándo estáis viendo este vídeo. Si lo estáis viendo también por la mañana, de camino al trabajo, si lo estáis viendo por la noche, a gustito, sea como sea, me encanta que me acompañéis al otro lado de la pantalla. Me he hecho también un té como siempre, así que me voy a poner el chaquetón que me he traído este más calentito porque ayer es que pasé un frío horrible y luego a mediodía ya visteis que hizo un calor bastante heavy. Y esta tarde trabajaré un poquito a Ellen, que ayer la visteis que está súper mona, estamos creando un vínculo muy fuerte y yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Tiene su carácter, pero en el fondo tiene un corazón enorme. Y es muy cariñosa, lo que pasa es que es un poquito gruñona. Pero sí, es muy cariñosa y yo creo que estamos creando un buen vínculo. Y esta tarde la trabajaremos también un poco. Tengo que volver al veterinario con Curro, pero bueno, hacer varias cosas. Quiero ir a comprar unas cositas.
ya me iréis acompañando. De momento cogemos todas las cosas y nos vamos para la segunda parte de estas jornadas de aceite de oliva. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué contento! Vaya lujazo de día. Acabo de llegar a casa. Hola, señora. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mira toda la lana que tiene ya. Madre mía de mi vida. Madre mía. Mira, tú sabes qué, increíble. Ya está Robin lista. Voy a comer, que todavía no he comido y son ya las 4. Al final se ha alargado la jornada un montón. Ha sido súper interesante. Al final hemos hecho una pequeña cata de aceite, como habéis visto. Yo ya había hecho alguna cata de aceite en otra ocasión, pero siempre se aprenden cosas nuevas. Así que la verdad que han sido 2 días muy productivos. Ya han terminado hoy estas jornadas. Esta tarde estaré aquí en casa. Tengo que trabajar muchísimo con el ordenador. Tengo un montón de trabajo de Gestagro. Iré al Bete con Curro luego y también estaremos con Ellen después de un ratito. Luego la enseño. Y esta señora que está la mar de a gustito con toda la hierbecita que ha salido, vive mejor que quiere. No puede quejarse. Ah, no os he enseñado el look de hoy, pero bueno, es que he ido súper básica con botas, jersey y ya chaquetón. Bueno, ya me he quitado algunas cosas, pero muy cómoda hoy, muy básica, porque es que para estar toda la mañana nada más que prestando atención, trabajando, que he hecho también algunas cosillas con el ordenador y sentada casi toda la mañana, me apetecía hoy ir cómoda. Así que vamos a comer. Robin, ¿te quedas aquí tú? Madre mía, qué sucia estás. Qué alegría me va a dar cuando coja la esquiladora. Y además, bueno, ahora mismo todavía no, pero en cuanto apriete un poquito el calor, ya lo estará necesitando. Tenemos aquí un montón de plantas de durillo y ya está en flor. Y no os imagináis lo bien que huele. Ensaladita rica con arándanos, anchoas, queso fresco, huevito duro de nuestras gallinas, tomatitos y canónigos. Ya he comido, chicos, y antes de cambiarme para ir al veterinario con Curro voy a haceros un mini haul de algunas cositas que me llegaron por Amazon el otro día, que ayer no os la enseñé, y de Mango. Os dije en la intro del vídeo que estaba buscando básicos y que estoy comprando básicos porque quiero hacer mi armario pues mucho más atemporal, mucho más elegante, que defina mi estilo de verdad. Así que he comprado nada, un par de cositas, pero bueno, os las voy a enseñar ya también aquí. Bueno, lo primero de todo son estos pendientitos de Mango. Voy a dejaros como siempre todas las referencias de todo abajo en la cajita de descripción. Normalmente en todos los vídeos os dejo siempre algunas de las cosas que os voy enseñando o que llevo puestas o que os he enseñado en otros vídeos, siempre abajo enlazadas en la cajita de descripción. Así los podéis ver un poquito mejor. Son estos de aquí, muy elegantes. Llevaba muchísimo tiempo queriendo buscar este tipo de pendientes. Son bastante grandes, pero creo que aportan mucha luz y sobre todo le dan como un toque muy especial a un look. Son de presilla y el precio fue de 13 euros. Otra cosa de Mango que me pedí son unos zapatos. No os van a sorprender para nada porque son unos mocasines, pero en un tono beige, que no tengo ningunos. Y para esta época de primavera es que son mi calzado favorito, el más cómodo. Además tiene la hebillita en dorado, el toque ecuestre que sabéis que me encanta. Y aunque tengo muchísimo, bueno, no muchísimo realmente, tengo como 4 pares de mocasines, pero ninguno es del mismo color, son en distintos tonos, negro, beige, y realmente es que son para mí un fondo de armario, es un básico y es lo que más utilizo ahora en esta época del año. Os dejo la refe abajo.
Y por último, y pensando sobre todo en tener algo cómodo para estar en casa en un principio, aunque realmente me parece que para viajar, para salir a tomar algo en esta época del año también es una opción perfecta, pero mi idea inicial era comprar este conjunto para estar cómoda en casa, porque estoy renovando, tengo que quitar un montón de cosas y prefiero tener menos, pero prendas que realmente me hagan sentir bien, y ponerme a trabajar delante del ordenador cuando estoy en casa, prefiero hacerlo cómoda, pero sin renunciar a el sentirme bien, el sentirme a gusto conmigo misma. Creo que así al final soy mucho más productiva. Es importante no descuidar esa parte que muchas veces cuando trabajamos desde casa a veces se nos olvida o dejamos de prestarle la atención y la importancia que tiene. Es este conjunto de aquí, es un punto así muy frío, muy cómodo, que yo creo que lo podéis ver bien, con los botones en dorado, muy básico, pero queda muy bien, queda muy cómodo, en un tono así burdeos, precioso. Creo que lo estáis viendo incluso un poquito más clarito de lo que es. Es en un tono oscurito, muy cómodo, un punto frío para ahora, para primavera, verano, estupendo. Y a juego son los pantalones. Ya os lo enseñaré puesto porque tengo que llevarlos a arreglar porque me quedan muy largos. De cintura me quedan perfectos, de pata ancha, muy cómodos. Ahí no lo podéis ver bien, lógicamente, pero ya me lo veréis puesto, así que a ver si la semana que viene puedo llevarlo a que me lo arreglen. Así que eso por ahí. Luego, de Amazon también pedí algunas cosas. Pedí reposición de la colonia de Tommy. Llevo mucho tiempo utilizando esta, sobre todo cuando tengo que hacer cosas de diario, cuando no tengo así como nada especial como para el día a día, digamos, es como mi básico. Es de Tommy Hilfiger, la Tommy Girl, muy conocida porque creo que esta lleva en el mercado ya muchísimo tiempo. Os voy a dejar abajo el enlace porque la cogí en Amazon y además ahora en Amazon tienen las ofertas de primavera, así que tenéis un montón de descuentos en productos de todas las categorías. En la cajita de descripción tenéis el enlace a mi tienda de Amazon de favoritos. Y ahí tengo muchas categorías o varias categorías con todos los productos que me gustan de esas categorías. Tengo una categoría ecuestre, tengo otra categoría de maquillaje, cremas y beauty en general. Tengo otra categoría de cosas de hogar, hay un poquito de todo, de alimentación también, así que os recomiendo que le echéis un vistazo y yo ahí la voy actualizando constantemente, así que si alguna vez os enseño algo que no os menciono exactamente, pues id a mirarlo ahí si os interesa, porque ahí suelo poneros todo y tenéis todos los enlaces. Lo otro que me cogí fue esta brochita de Real Techniques porque la quiero para el corrector. Como os enseñé en un blog anterior, no recuerdo si fue en el último o en el anterior, compré de Dior el corrector y no tenía realmente una brocha buena para aplicarlo. Y esta marca me gusta mucho y tengo varias brochas ya de Real Techniques, así que me cogí esta de corrector, que aunque no la he probado nunca, pero bueno, conociendo la marca, espero que me funcione. Nada más que enseñaros, esas eran las cositas. Ahora me voy a cambiar y nos vamos con Currete al veterinario. Este niño acaba de volver del vete y se ha portado hoy, pero vamos, ¿cómo te has portado, Currete? ¿Eh? Dile a los chicos cómo te has portado. Súper bien. Dile a los chicos cómo te has portado. ¿Eh? ¿Te has portado bien hoy? Se ha portado genial. Es que ahora tenemos que ir al veterinario todos los días. Con todas las cosas que llevo para adelante, ya otra más. Pero bueno, la verdad que está muchísimo mejor y eso es lo importante. Y ahora ya sí voy a darle de comer a la princesa de la casa. Es educada hasta para pedir comida. El relincho apenas se le oye. Y lo que más me gusta es que siempre viene súper tranquila, que no es muy ansiosa con la comida, que eso por lo menos es algo que estoy intentando educarle. Ahí viene. Mientras come, normalmente lo que hago es quitarle el agua que le sobra en la espuerta, porque normalmente se queda un piquito. Así que vamos a limpiársela y a echarle agua nueva. Y hay bastante ruido porque no sé si lo oís, pero se cayeron algunos árboles por aquí con estos días de vendaval que hemos tenido y están picando las maderas.
Y está hoy ella nerviosa porque yo la noto que se va a una esquina, se va a la esquina de allí porque es donde ella se siente como segura, no sé qué le infunde esa zona. Y normalmente cuando la veo allí es porque sé que está nerviosilla por algo que estén haciendo, porque aquí al final en el campo siempre, bueno, sobre todo los días que hace así bueno, siempre hay ruidos de talas, de podas, pero bueno, se tiene que acostumbrar. Coge un bocadito y se lo trae aquí fuera para comérselo al sol. Chicas, por cierto, creo que no os he enseñado mis nuevas plantas. Una de ellas es este philodendron que tiene las hojas súper grandes, como textura como si fuera un poco de terciopelo quizás. Y es súper bonita y además ha crecido un montón. La tengo desde hace varios días y ha crecido muchísimo. Así que tengo que buscarle un tutor un poquito más largo para que siga creciendo hacia arriba. Pero es preciosa, es que a mí tener plantas en casa me da vida. Y la otra es esta begonia maculata, que se llama maculata porque como veis tiene las pintitas esas blancas. Y es súper bonita, esta la tuve hace tiempo pero se perdió, la perdí y la he vuelto a coger. Las vi y la verdad que es que me apetecía mucho tener otra vez plantas dentro de casa, que aquí como hay tan poca luz, en general tan poca iluminación se suelen perder. Pero bueno, estas parece que han encontrado su sitio, están echando hojitas nuevas y me gusta mucho. Así que esperemos que dure. Bueno chicos, pues voy a cerrar aquí ya este vídeo porque quiero pasar el resto de la tarde delante del ordenador trabajando. Tengo bastante trabajo acumulado de Gestagro y quiero estar focus. Así que ya nos despedimos. Muchísimas gracias por haber visto el vlog, por haber llegado hasta aquí si así lo habéis hecho. Dejadme abajo en comentarios qué contenido os gusta más, qué tipo de vídeos os apetecería ver en el canal y si sois nuevos os invito a suscribiros y a uniros a esta familia de YouTube. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho y no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!